Mira a esta basura intentando conducir un coche que no puede permitirse. La voz de Mitch Brenner es una áspera voz venenosa, impregnada de cerveza barata y odio arraigado, segundos antes de que su mano mugrienta salga disparada. Descanse en paz. El repugnante sonido de la seda rasgada, de la violenta profanación del verde esmeralda, resuena en el mugriento callejón de la avenida Lexington. Sarafina Monroe no grita, pero su jadeo es como un suspiro ahogado cuando el hermoso vestido, su armadura de confianza para una entrevista de trabajo crucial, se rasga desde el muslo hasta la cintura, exponiendo su piel a las miradas inquisitivas de sus dos compinches. Deberías haberte quedado en tu barrio, chica, dice Mitch con desdén, con los nudillos blancos mientras aprieta los puños. Ahora tenemos que enseñarte algo de respeto. No tiene ni idea de que el hombre silencioso que observa desde el asiento del conductor de un modesto sedán a 15 metros de distancia es Julian Croft. Un hombre cuyo patrimonio neto podría comprar esta manzana entera 100 veces más. Un hombre cuyo susurro más silencioso puede destrozar imperios. ¿Qué pasa cuando los matones callejeros eligen a la mujer equivocada para victimizarla justo delante de un multimillonario que comanda un ejército privado? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta y suscríbete para ver cómo la justicia no solo se imparte, sino que se redefine por completo. El sol del atardecer proyectaba largas sombras distorsionadas sobre el estrecho cañón del callejón, una arteria olvidada entre Lexington y la Tercera. El aire estaba cargado con el olor a asfalto caliente, contenedores de basura desbordados y la suave y dulce decadencia de la ciudad. Para Julian Croft, ese era el objetivo. El anonimato. Estaba sentado al volante de un sedán gris carbón, un coche tan deliberadamente anodino que era prácticamente invisible. El motor zumbaba con una potencia silenciosa que desmentía los 600 caballos que se escondían bajo el capó. Tras una negociación de 12 horas que transformó el mercado mundial del litio, lo único que quería era conducir hasta casa, sentir la sencilla conexión mecánica entre el hombre y la máquina, ser un fantasma en la ciudad que poseía. Era un hombre que vivía en una fortaleza de datos e influencia. Cada minuto programado, cada movimiento analizado. Allí, en ese callejón mugriento, atrapado detrás de un camión de reparto averiado, era solo un conductor más, un don nadie. Y sintió como si respirara por primera vez en todo el día. Fue entonces cuando la vio. El coche delante del suyo, un Honda de 10 años, un poco destartalado pero bien mantenido, intentaba sortear el camión. La conductora era una mujer, e incluso a 15 metros de distancia, a través del parabrisas tintado, brillaba intensamente. Llevaba un vestido color esmeralda intenso, un toque de vibrante y peculiar tono joya que contrastaba con el ladrillo y la mugre. Su piel era del color del café intenso, y una cascada de intrincadas trenzas le caía sobre el hombro. Conducía el coche con una gracia frustrada, pero competente. Pero la ciudad es una criatura de fricción, y la fricción estaba a punto de alcanzarla. Una camioneta destartalada y oxidada, una reliquia de una década olvidada. Rozó el parachoques trasero del Honda al intentar pasar a la fuerza. No fue un accidente, fue una agresión. El sonido del metal contra el plástico fue un crujido agudo y feo en el ritmo de la tarde. Las manos de Julián, que descansaban relajadas sobre el volante, se tensaron. Sus ojos, del color de las nubes de tormenta, se entrecerraron. Observaba con la mirada distante de un depredador que observa una disputa territorial. La mujer, Sarafina, salió del coche. Se movía con una seguridad que parecía desafiar a su entorno. El vestido de seda esmeralda brillaba, ceñido a unas curvas a la vez generosas y poderosas. Era alta, aplomada, y de una belleza impresionante. El hombre que bajó de la camioneta era su opuesto absoluto. Era Mitch Brenner, aunque Julian aún no sabía su nombre. 35 años, con una complexión imponente, como un saco de cemento abandonado bajo la lluvia. Su rostro era un mapa de carreteras de malas decisiones y whisky barato.
Un tatuaje descolorido de un lobo gruñendo le subía por el cuello. 2 hombres más, Dale y Cody, igual de desaliñados e irradiando la misma amenaza de baja categoría, salieron del asiento del copiloto. Formaban una manada. ¿Viste lo que hiciste?, ladró Mitch, señalando con un dedo grasiento el arañazo en su parachoques oxidado, ignorando el corte mucho mayor en su coche. «Me debes una». Su voz era una mueca áspera. Sarafina se mantuvo firme. «Me golpeaste», dijo con voz tranquila pero firme, un tono claro y melódico que atravesaba la mugre del callejón. «Intentaste pasar a escondidas cuando no había espacio. Deberíamos llamar a la policía e intercambiar la información del seguro». Mitch rió, un sonido húmedo y desagradable. Sus ojos ya no estaban fijos en el arañazo. La recorrieron desde la elegante línea de su cuello hasta la curva de su pecho, amplio y tenso contra la fina seda. Se detuvieron en su pierna expuesta, donde el vestido tenía una abertura elegante. La mirada era de evaluación, no por daños, sino por consumo. «Seguro policial», se burló, acercándose a su espacio personal. «Así no es como manejamos las cosas aquí, cariño, sobre todo con los de tu clase». Las palabras flotaban en el aire, pesadas y envenenadas. «Como los de tu especie». Julian Croft, un hombre que medía el mundo en ganancias, pérdidas y eficiencia, sintió una fría y desconocida punzada de pura rabia. Despreciaba la ineficiencia, y no había nada más ineficiente que el odio. Dale y Cody se desplegaron. Su presencia era una amenaza silenciosa e inminente que cortaba cualquier retirada. La estaban acorralando. Sarafina no se acobardó, pero Julian pudo ver el sutil cambio en su postura, la tensión de su mandíbula. La leona se estaba dando cuenta de que estaba rodeada de hienas. «De mi especie», repitió con la voz helada. «¿Te refieres a una mujer que sabe que tienes la culpa?» «No», dijo Mitch, con una sonrisa feroz. «Me refiero a una basura, intentando conducir un coche que no te puedes permitir, con un vestido que probablemente robaste». Dio el último paso, acortando la distancia entre ellos. El sol de la tarde pareció apagarse. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron en un rugido sordo en los oídos de Julian. Ya no era un observador. Las hienas habían elegido a su presa y, al hacerlo, se habían topado con el territorio de un león, y el león observaba. El aire en el callejón crepitaba, denso de una atención casi visible. Sarafina alzó la barbilla en un gesto de puro desafío, con la mirada fija en Mitches. Era una reina en un campo de batalla de asfalto y ladrillo, y se negaba a renunciar a su dignidad. El mundo de Julian, un mundo de teléfonos satelitales y flujos de datos cifrados, se reducía a esta única escena primigenia. Vio el tic en el ojo de Mitch, la forma en que su lengua se mojó los labios. Era la señal de un hombre a punto de cruzar una línea sin retorno. Ya no se trataba de un pequeño accidente. Se trataba de poder, violación y los impulsos más desagradables de un hombre sin nada que perder. «Una belleza como tú no debería ser tan bocazas», gruñó Mitch, bajando la mirada deliberadamente hacia la curva de sus pechos bajo la seda esmeralda. «Te hace pensar que necesitas una lección». «La única lección aquí», replicó Sarafina con voz peligrosamente firme, «es que si no me das los datos de tu seguro, la próxima persona con la que hablarás será un oficial». Fue una mala palabra. Fue un desafío a su patética y desmoronada autoridad. En el pequeño y violento mundo de Mitch, un desafío de una mujer como ella era un pecado imperdonable. Miró a Dale y a Cody, una comunicación silenciosa y depredadora entre ellos. Sonrieron con suficiencia, acercándose ligeramente, sus posturas cambiando de amenaza pasiva a amenaza activa. La trampa estaba tendida. El pulgar de Julian se cernía sobre la superficie de obsidiana pulida de su teléfono, que reposaba en su base, oscuro y silencioso. No iba a llamar al 911. La policía de la ciudad era un arma contundente, lenta e impredecible. Lo que estaba a punto de usar era un bisturí, preciso e ineludible. «Lección número 1.
gruñó Mitch, con el rostro contorsionado por una rabia que era a la vez patética y aterradora. No nos gusta que los de tu clase nos digan qué hacer. Su mano, sucia y callosa, salió disparada. No fue un puñetazo. Fue algo peor, más íntimo, más violento. No la agarró del brazo ni del hombro. Metió los dedos en la abertura de su vestido. ¡Rayos! El sonido fue obsceno. La delicada y costosa seda, su armadura para una entrevista que le cambiaría la vida, a quien ahora iba a extrañar, no ofreció resistencia. Se rasgó con una fuerza espantosa, y el sonido resonó en las paredes de ladrillo. El desgarre se extendió desde la mitad del muslo hasta la cintura, una herida irregular en la hermosa tela. El vestido se abrió, dejando al descubierto la larga y suave línea de su pierna, su cadera y el delicado encaje de su ropa interior. Sarafina jadeó, una respiración entrecortada, pura conmoción y violación. Instintivamente cruzó los brazos sobre su cuerpo, con el rostro convertido en una máscara de horror e incredulidad. El acto no fue solo una agresión, fue un despojo simbólico, un intento de despojarla de su compostura, su belleza, su humanidad misma, y dejarla expuesta y humillada en un callejón inmundo. Ese fue el momento en que el mundo cambió. Para Julian Croft, el tiempo de observación había terminado. La fría parte analítica de su cerebro terminó su cálculo. Amenaza identificada. Línea cruzada. Protocolo de respuesta iniciado. Su pulgar tocó la pantalla una vez, activando un contacto de marcación rápida seguro, marcado solo con el icono de una torre negra. El teléfono no sonó. Se conectó al instante. Un apretón de manos silencioso y cifrado a través de una red satelital privada. Elías. La voz de Julian era un susurro bajo, carente de emoción. Era la voz que usaba cuando desmantelaba corporaciones y arruinaba carreras. Era una voz de absoluta firmeza. «Señor», respondió al otro lado una voz nítida y desapasionada. Sin preguntas, sin vacilaciones, solo disposición. «Lexington en la 48, Callejón Este», dijo Julian, sin apartar la vista de la escena. Observó cómo Mitch reía, disfrutando de la sorpresa de Sarafina mientras Dale y Cody observaban su piel expuesta. Protocolo Umbra 3. Activos hostiles. Entendido, señor. Elias dijo que el tiempo estimado de llegada es de 90 segundos. Contener y extraer. Contener, aclaró Julian. Un universo de significado en esa sola palabra. Quiero que los empaqueten. Y Elias. Señor, que sea memorable, susurró Julian, y colgó. 90 segundos. Se recostó en su asiento. Observó cómo Mitch, ebrio de su pequeña victoria, agarraba el brazo de Sarafina. Ahora, el matón se burló. Hablemos de cómo vas a pagar ese rasguño. No tenía ni idea de que en 90 segundos el precio de un parachoques rayado sería la menor de sus preocupaciones. Acababa de contraer una deuda que pagaría con el dinero de toda su vida. El tiempo corría. Los fantasmas se acercaban. 80 segundos. Para Mitch, Dale y Cody, el mundo era su patio de recreo personal de crueldad. La mano de Mitch se cerró alrededor del brazo de Sarafina, clavándose los dedos en su piel. «Creo que puedes compensar los daños», gruñó, acercándola hacia él. «Tenemos tiempo». Su rostro reflejaba una absoluta posesión. Creía haber ganado. Creía que el callejón, la mujer, el momento, todo le pertenecía. Sarafina forcejeó, y su desafío regresó en una oleada de furiosa energía. Ella se retorció, intentando soltarse, y levantó la mano libre para arañarle la cara. «¡Quítame tus sucias manos de encima!», espetó, con una fuerza que sorprendió a todos. Su resistencia solo pareció excitarlos aún más. Dale y Cody se acercaron. Sus risas, un coro bajo y gutural, crearon un círculo apretado y sofocante a su alrededor. 70 segundos. Julian Croft no se movió. Su ritmo cardíaco se mantuvo estable a 60 latidos por minuto.
Era un maestro de la paciencia, un hombre que comprendía que el poder era más efectivo cuando se aplicaba en el momento preciso de mayor confianza del enemigo. Observó la lucha, catalogando cada detalle. La desesperación en los ojos de Sarafina, el brutal agarre de su asalento, el acecho depredador de los otros dos. Era espectador de una obra de teatro y ya había escrito el último acto sangriento. 50 segundos. Un destello de movimiento al final del callejón, donde daba a la calle 48. Era tan sutil, tan silencioso, que parecía más un cambio en la calidad de la luz que una llegada real. Un sedán negro, idéntico en su deliberada insulsez al de Julian, se deslizó por la entrada del callejón, bloqueando la salida. No emitió ningún sonido. Su motor híbrido. Un susurro en la guarida de la ciudad. 40 segundos. Desde el otro extremo, en Lexington, apareció otro sedán negro, sellando la trampa. El conductor del camión de reparto, que intentaba arrancar el motor, se encontró repentinamente bloqueado. Miró los sedanes, luego la escena en medio del callejón, y tomó la sabia decisión de desplomarse en su asiento y hacerse invisible. 30 segundos. Mitch, Dale y Cody estaban demasiado absortos en su asalto como para darse cuenta. Eran una manada de lobos, sordos a los pasos de los cazadores que se acercaban. Un tercer sedán negro se detuvo justo detrás del coche de Julian. El callejón se había convertido en una caja de la muerte. 20 segundos. Las puertas de los 3 sedanes se abrieron en perfecta y misteriosa armonía. 6 hombres emergieron. No llevaban equipo táctico ni uniformes policiales. Vestían trajes negros impecablemente confeccionados, camisas blancas y finas corbatas negras. Parecían funerarios o agentes federales de una época olvidada. Se movían con una gracia sincronizada y escalofriante. Sus zapatos lustrados no hacían ruido sobre el asfalto áspero. No corrieron, caminaron, desplegándose con una precisión geométrica practicada que denotaba ejercicios interminables en lugares desconocidos. Eran los fantasmas, el ejército privado de Julian, los hombres que oficialmente no existían. 10 segundos. Mitch finalmente sintió que algo andaba mal. Una sombra cayó sobre él que no provenía de los edificios. Levantó la vista de Sarafina, con una mueca vacilante, reemplazada por una confusión boquiabierta. Vio las silenciosas figuras vestidas de negro, acercándose desde ambas direcciones. No eran policías, no eran pandilleros. Eran algo completamente distinto. Algo para lo que su limitada y violenta visión del mundo no tenía cabida. «¿Qué demonios es esto?», balbuceó, aflojando la presión sobre Sarafina. Dale y Cody se giraron. Su bravuconería se desvaneció como el humo, reemplazada por el miedo primitivo y deslumbrante a la presa. 0 segundos después, llegaron los fantasmas. No gritaron, no dieron órdenes. 2 de ellos se movieron mientras uno simplemente agarraba a Mitch. Un fantasma le tomó el brazo derecho, el otro el izquierdo. El gruñido de sorpresa de Mitch se interrumpió cuando le retorcieron los brazos a la espalda con una fuerza que casi le dislocó los hombros. Un par de bridas negras rígidas le cerraron las muñecas con un cierre brusco y definitivo. Todo terminó en menos de un segundo. Simultáneamente, Dale y Cody fueron neutralizados con la misma aterradora eficacia. Los hicieron girar, los estrellaron contra la pared de ladrillos y los sujetaron antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo. No hubo forcejeo, no hubo lucha, solo hubo una aplicación silenciosa, absoluta y magistral de la fuerza. Sarafina se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la boca. Contempló la escena, con la mente aturdida. En un instante luchaba por su vida. Al siguiente, sus atacantes eran sometidos por hombres trajeados, silenciosos y amenazantes, que parecían haberse materializado del mismísimo aire. En el centro de las figuras que se acercaban, había un hombre que se movía con un aire de serena autoridad. Era Elias Vance. Su rostro era severo, con ángulos afilados y una mirada fría e inteligente.
Se detuvo a pocos metros de los matones, ahora atados. Se ajustó el puño de la camisa. Miró a Mitch, no con ira, sino con una mirada de profunda decepción, como si regañara a un niño que había hecho un desastre. La tormenta había pasado. El ajuste de cuentas apenas comenzaba. Tras la llegada del fantasma, se desató un cuadro de silencio y conmoción. El callejón, que momentos antes había sido escenario de una brutal agresión, estaba ahora tan silencioso como una tumba. Los tres matones permanecían inmovilizados contra el frío e implacable ladrillo, con el pecho agitado y los rostros pálidos por una mezcla de confusión y un terror desgarrador que se abría paso rápidamente. Ya no eran depredadores. Eran especímenes clavados en una tabla para su examen. Sarafina permanecía a pocos metros de distancia, respirando con dificultad, con la mano aún agarrando los bordes rotos de su hermoso vestido. Observaba, intentando procesar mentalmente el imposible rescate cinematográfico que acababa de ocurrir. Su mirada iba de los rostros impasibles de los hombres trajeados a las patéticas figuras de sus antiguos atacantes. Elias Vance se detuvo justo frente a Mitch Brenner. Era un hombre de mediana estatura, pero su postura y su quietud le otorgaban un aura de inmensa autoridad. Llevaba finos guantes negros de cuero. Miró a Mitch con una mirada analítica y completamente desprovista de emoción, como un cirujano examinando un tumor que está a punto de extirpar. Mitch, intentando reunir un último atisbo de su bravuconería callejera, escupió al suelo cerca de los lustrados zapatos Oxford de Elias. «¿Quién demonios eres?», gruñó Mitch, aunque le temblaba la voz. «Policías, federales. No pueden hacer esto sin más». Elías no respondió a la pregunta. No le hacía falta. En cambio, ladeó la cabeza ligeramente, como si escuchara un sonido lejano. «Mitchell Alan Brenner», empezó Elias, con una voz tranquila y monótona, más aterradora que cualquier grito. Nacido el 17 de julio de 1988, en el Hospital General St. Mary. Número de seguro social 554-. Recitó los 9 dígitos sin pausa. Mitch abrió mucho los ojos. Un terror gélido, más frío que el ladrillo a su espalda, empezó a calarle los huesos. «¿Cómo lo sabes?», Elías lo ignoró, continuando la recitación como si leyera un archivo que solo él podía ver. «Vives en Harbor Street, 402B, apartamento 13. Llevas 2 semanas de retraso en el alquiler. Tienes una deuda de juego de $7,423 con un tiburón solitario llamado Silas que se está impacientando mucho. Tu madre, Eleanor, cree que trabajas en la construcción. Ella no sabe que te despidieron hace 6 meses por robar tuberías de cobre de la obra. Tampoco sabe que empeñaste su anillo de bodas el martes pasado por $200 para apostar a un caballo perdedor». Cada palabra fue un mazazo, desmantelando la realidad de Mitch pieza por pieza. No era un policía. No era un agente federal. Era algo más. Este era un hombre que no solo conocía su nombre, sino toda la patética arquitectura de sus fracasos. La bravuconería en el rostro de Mitch se desmoronó, reemplazada por un miedo puro y directo. Miró a Dale y Cody. Los hombres de Elias les hacían lo mismo, murmurándoles al oído sus propios secretos privados y vergonzosos. Dale, que tenía una familia secreta a la que había abandonado en otro estado. Cody, que robaba cheques de discapacidad mientras trabajaba en negro. Los estaban desollando psicológicamente. La semana pasada, continuó Elias, bajando aún más la voz, casi como si hablara. Estabas en un bar del lado oeste. Discutiste con un hombre por una bebida derramada. Lo esperaste afuera. Tú y tus amigos lo golpearon tan fuerte que le rompieron el vaso. No lo denunció. Era un inmigrante indocumentado. Tenía miedo. Elías dio un pequeño paso al frente. Sabemos su nombre. Sabemos dónde vive. Tenemos sus facturas médicas. También tenemos las grabaciones de la cámara de seguridad de la licorería de enfrente. La policía dijo que la grabación estaba alterada. Mitch empezó a sudar profusamente.
Las gotas de sudor se deslizaban por la mugre de su rostro. Empezó a temblar, todo su cuerpo temblando contra la pared. Era un poder que nunca había experimentado. No era el poder de un puño ni de una pistola. Era el poder de la omnisciencia. Fue la aterradora constatación de que las paredes de su vida eran de cristal, y que este hombre lo había estado observando todo el tiempo. Elías se inclinó. Su voz, un último susurro escalofriante, solo para Mitch. Cree que es un lobo, señor Brenner. Se aprovecha de quienes percibe como débiles, pero no es un lobo. Eres una cucaracha y te acabas de meter en un lugar al que no perteneces. Enderezó su disección, escalofriantemente tranquila, por completo. Había tomado la vida de Mitch Brenner, con todos sus detalles ocultos, y la había convertido en un arma contra él. Le había demostrado que su mayor secreto era que no lo temían, ni lo respetaban, ni siquiera lo odiaban, simplemente lo conocían. Y en este nuevo mundo en el que se había topado, ser conocido era ser poseído. El ataque psicológico fue total, dejando a los tres matones vacíos, con el ánimo destrozado. El callejón se había convertido en una sala de interrogatorio al aire libre, y Elias Vance era el inquisidor principal. Las restricciones físicas fueron casi una ocurrencia tardía. Los verdaderos lazos eran las cadenas invisibles de sus propias vidas expuestas. Mitch Brenner tenía la cabeza gacha y respiraba entrecortadamente. El lobo gruñendo tatuado en su cuello parecía ahora una caricatura patética. Elías se giró levemente e hizo un gesto con 2 dedos. Uno de los hombres trajeados salió de entre las sombras. Llevaba un elegante maletín negro. Lo colocó sobre el capó de la camioneta con un golpe seco y definitivo, y lo abrió. El interior estaba forrado de espuma gris, y dentro se encontraban 3 gruesas carpetas manila, cada una etiquetada con un solo nombre: Brenner, Peterson, Riley, Dale Peterson y Cody Riley, cuyos apellidos acababan de pronunciarse en voz alta por primera vez. Se estremecieron como si les hubieran dado un golpe. Encontramos que una ayuda visual suele ser útil para la comprensión, afirmó Elias, recuperando su tono instructivo desapasionado. Tomó la carpeta etiquetada como Brenner y regresó con Mitch. No se la entregó, la abrió él mismo, sosteniéndola frente a la cara de Mitch, como un sacerdote presentando un texto sagrado. La primera página era una imagen satelital de alta resolución del edificio de apartamentos de Mitch, con su ventana marcada en rojo. La siguiente página era un informe crediticio. Cada pago atrasado, cada tarjeta al límite de su saldo, cada patética solicitud de aumento de crédito, resaltada en amarillo. Luego venían los extractos bancarios que mostraban los depósitos de bienes robados y los retiros de sitios de apuestas clandestinos. Página tras página, la carpeta presentaba la sombría fotografía de su vida. Había fotografías, no fotos policiales, sino fotos espontáneas tomadas a distancia. Mitch en la casa de empeños, con el anillo de su madre en el mostrador. Mitch reunido con Silas, el tiburón solitario, en un aparcamiento con poca luz. Mitch, Dale y Cody, con los rostros iluminados por una farola, de pie junto al cuerpo desplomado del hombre al que habían golpeado hacía una semana. A Mitch se le cortó la respiración. Un sonido gutural, entre sollozo y ahogo, escapó de sus labios. Eso no es posible, balbuceó. No puedes tener esto. Nosotros sí, y lo haremos, dijo Elias. Pasando la página. Era un documento formal mecanografiado. En la parte superior, en letras negras, se leía la frase: Acusación Rico, borrador. Debajo, una lista de delitos subyacentes: agresión, extorsión, robo, blanqueo de capitales, una red de crímenes interconectados que, de ser procesado, lo enviarían a una penitenciaría federal con una condena de entre 25 años y cadena perpetua. Este es un plan, explicó Elías con calma. Un plan detallado para su destrucción total y absoluta. Con las pruebas de esta carpeta, podemos arrestarlo en 1 hora. Podemos incautar sus bienes,
lo poco que tenga. Podemos asegurarnos de que Silas descubra exactamente dónde se encuentra. Podemos enviar una pista anónima a su madre, con fotografías que detallan en qué se ha convertido su hijo. Mañana por la mañana, señor Brenner, usted dejará de existir de forma significativa. Será un número en una prisión federal, un recuerdo vergonzoso para su familia y un fantasma para el mundo. Elías cerró la carpeta de golpe. Luego se acercó a Dale y Cody, quienes estaban retenidos por sus hombres, y les presentó sus propios apocalipsis personales. Dale vio fotos de su esposa e hijo que había abandonado en Ohio, junto con solicitudes fraudulentas de discapacidad que había presentado en Nueva York. Cody vio evidencia de su tráfico de medicamentos recetados robados, con los nombres de sus proveedores y compradores. Cada uno de ellos tuvo una visión del abismo, un avance detallado del infierno que les aguardaba. Las carpetas contenían más que simples pruebas, contenían sus vergüenzas más profundas y sus secretos más guardados. Fue una violación total y absoluta de su privacidad, una instrumentalización de sus propias vidas en su contra. Ahora comprendían que sus captores no eran policías. La policía construía casos. Estos hombres construían universos y podían deshacerlos a voluntad. Las carpetas representaban la suma de sus vidas, y esa suma no valía nada. Estaban en bancarrota, no solo financiera, sino moral y espiritualmente. No tenían nada. Y cuando un hombre no tiene nada, no tiene con qué negociar, solo sabe rogar. Pero Elias Vance no era hombre de escuchar ruegos. Era un hombre que daba ultimátums. Y el amo al que servía estaba a punto de dar a conocer su voluntad. El peso de las carpetas, aunque ya no eran visibles, oprimía a los tres hombres, asfixiándolos. Estaban atrapados, no solo en el callejón, sino en las ruinas de sus propias vidas. La esperanza se había extinguido sistemáticamente. Mitch, Dale y Cody ya no eran matones desafiantes. Eran hombres destrozados que esperaban una sentencia que no podían apelar. Esperaban una paliza. Esperaban ser entregados a la policía. Esperaban cualquier cantidad de desenlaces violentos y predecibles. No estaban preparados para lo que vendría después. Elias Vance se ajustó la corbata, un gesto sutil que indicaba un cambio en el proceso. Volvió a inclinar la cabeza, presionando con un dedo el auricular casi invisible que llevaba. Escuchó un momento, con el rostro impasible. Luego miró a Mitch. «Mi jefe está decepcionado», dijo Elias, con la fuerza de un golpe. «Considera que tu comportamiento es una mancha para la ciudad. Ineficiente, improductivo, repugnante». Hizo una pausa. Normalmente deshacerse de esas manchas es sencillo. Las pruebas de estas carpetas se remitirían a las autoridades pertinentes y el problema se resolvería solo. Desaparecerías en el sistema. Mitch cerró los ojos con fuerza, preparándose para lo inevitable. Dale comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas se abrían caminos limpios a través de la mugre de sus mejillas. Sin embargo, Elias continuó, y la palabra quedó suspendida en el aire, un rayo de luz imposible en la oscuridad aplastante. Mi jefe cree que la simple eliminación es un desperdicio de recursos. Es un hombre que prefiere reutilizar los bienes en lugar de desecharlos. Un nuevo tipo de miedo, mezclado con una leve curiosidad desesperada, comenzó a aparecer en los rostros de los hombres. ¿Qué podría ser peor o mejor que la cárcel? Les va a hacer una oferta. Elias declaró. No es una negociación. Aceptarán los términos tal como están establecidos o elegirán la alternativa que ya hemos discutido. No hay una tercera opción. Los miró a cada uno por turno, asegurándose de que comprendieran la irrevocabilidad de la decisión. Opción A. Hago una llamada y su mundo se acaba. Opción B. Su antigua vida termina hoy y comienza una nueva. Una vida de servicio. Una vida con propósito. ¿Servicio?, preguntó Cody con voz ahogada, un susurro de caballo. ¿Qué clase de servicio? La mirada de Elias se desvió, dejando atrás a los matones, y por primera vez, miró directamente a Sarafina, quien había estado observando todo el intercambio con una mezcla de terror y asombro. Su expresión no se suavizó,
pero su concentración era absoluta. —¿Ven a esta mujer? —preguntó Elías con una voz grave y peligrosa. Los tres hombres se estremecieron, incapaces de sostener su mirada, incapaces de mirar a la mujer que habían aterrorizado. Ustedes la eligieron, la atacaron, la violaron. Y al hacerlo, sin darse cuenta, se han asignado una nueva vocación permanente. De ahora en adelante, sus vidas están dedicadas a una sola cosa: su seguridad absoluta y total. La afirmación fue tan absurda, tan inesperada, que tardó un momento en procesarla. Mitch levantó la vista, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad. —¿Qué? ¿Quieren que seamos guardaespaldas? —No —lo corrigió Elías con brusquedad—, no serán guardaespaldas. Serán fantasmas. Serán los guardianes invisibles y desconocidos de su vida. La observarán a distancia. Descubrirán sus rutinas, sus hábitos, sus amigos, sus enemigos. Neutralizarán cualquier amenaza que se interponga en su camino mucho antes de que ella siquiera sea consciente de su existencia. Usarán los mismos instintos más profundos, las mismas habilidades depredadoras que usan para herir a la gente, pero ahora las usarán para protegerla. Nunca hablarán con ella. Nunca sabrá de su existencia. Serán sus ángeles guardianes, forjados en el fuego de su propia condenación. Él dejó que las condiciones se asentaran. Se les proporcionará un lugar donde vivir. Se les dará un estipendio. Recibirán una formación exhaustiva. Pero no se equivoquen, esto no es un trabajo. Esta es una sentencia. No tendrás otra vida, no tendrás otro propósito. Eres propiedad de alguien. Tu deuda es de por vida. Y la pagarás cada día con tu vigilancia. Esa es la oferta. La elección quedó al descubierto, aniquilación completa o una vida de servidumbre invisible. Una penitencia tan extraña como absoluta. Se les ofrecía una oportunidad no de libertad, sino de una redención retorcida y sombría. Expiarían sus pecados dedicando sus vidas a la víctima de su peor momento. La elección era entre la condenación y un infierno diferente, pero al menos era un infierno con un propósito. Mitch Brenner, el hombre que no respetaba nada, miró de los ojos fríos de Elías a la mujer a la que había agredido. Y por primera vez en su miserable vida, comprendió el concepto de consecuencia. La decisión, si así se le podía llamar, se tomó en silencio. Fue el consenso universal y tácito de hombres que habían contemplado el abismo y harían cualquier cosa por dar un paso atrás. Mitch, Dale y Cody asintieron, con movimientos rígidos, espasmódicos, como marionetas a las que acababan de mover los hilos. La aceptación fue absoluta. Sus antiguas vidas, con sus crueldades mezquinas y rebeliones sin sentido, habían sido incineradas. Una sabia decisión, dijo Elías Vance, con un tono inmutable. Asintió sutilmente, casi imperceptiblemente. Los dos hombres trajeados que sujetaban a Dale y Cody lo soltaron, mientras que la pareja que sujetaba a Mitch hizo lo mismo. Los tres matones no corrieron, no se movieron. Allí se quedaron, desarmados y destrozados, esperando su siguiente orden. No había a dónde correr. Serán escoltados a un lugar seguro, les informó Elías. Su reeducación comienza de inmediato. Sin decir una palabra más, 4 de los fantasmas rodearon a los 3 hombres. Su presencia era a la vez una promesa y una amenaza, y los guiaron hacia uno de los sedanes negros. Las puertas se abrieron y cerraron con un ruido sordo y costoso. Así, desaparecieron, engullidos por las sombras de la ciudad, con su pasado borrado, su futuro reescrito. El callejón quedó repentinamente en silencio. Quedaban 2 sedanes. Elías Vance estaba junto a uno, con su trabajo hecho. Miró a Sarafina, que seguía de pie junto a su coche, aferrada al abrigo de Julian, una figura solitaria y vibrante en la decadencia urbana. Le dedicó un único gesto formal de reconocimiento, un gesto que no fue ni cálido ni frío, sino simplemente definitivo. Luego, él también subió a su coche y éste se alejó, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado.
Ahora solo quedaba un sedán, el de Julian. Por primera vez desde el incidente, se movió. La puerta del conductor se abrió y él salió. Bajo la intensa luz del callejón, parecía más alto, más corpulento que al volante. Vestía un sencillo traje gris oscuro, pero la tela era de una calidad que parecía absorber la luz, y estaba confeccionado con una precisión que denotaba inmensa riqueza. Su rostro estaba sereno, su expresión indescifrable, pero sus ojos, del color de una tormenta inminente, estaban fijos en ella. Caminó hacia ella, con pasos mesurados y seguros sobre el pavimento agrietado. Se detuvo a pocos metros, manteniendo una distancia respetuosa. No miró su vestido rasgado, ni se detuvo en su piel expuesta. La miró directamente a los ojos. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó. Su voz era un barítono profundo y tranquilo, la misma voz que había dado órdenes a los fantasmas, pero ahora se suavizaba con una preocupación genuina y palpable. Sarafina temblaba. La adrenalina de su terrible experiencia finalmente comenzaba a disminuir, dejando una secuela fría y temblorosa. Solo pudo asentir, con la garganta demasiado apretada para articular palabra. Estaba mirando a su salvador, pero él era un completo misterio. Era el hombre que había comandado la tormenta y luego la había hecho desaparecer. Julian vio el temblor en sus manos. Sin decir palabra, se quitó la chaqueta del traje. Era de cachemira oscura y pesada, increíblemente suave. Dio un paso adelante y la colocó con delicadeza sobre los hombros de ella. La chaqueta la envolvió, impregnando el suave y limpio aroma de colonia cara y la calidez de su cuerpo. Fue un acto de profunda bondad ancestral. Cubrió el desgarrón de su vestido, la protegió del aire frío y, lo más importante, se sintió como un escudo contra el mundo. No volverán a molestarte, dijo. La afirmación, un hecho simple e innegable. ¿Quién eres? Sarafina finalmente logró susurrar con voz ronca. ¿Quiénes eran esos hombres? Julian esbozó una pequeña sonrisa triste. Me llamo Julian Croft. ¿Y esos hombres? Eran la solución a un problema. Miró su coche y luego el suyo. No estás en condiciones de conducir. Y me imagino que has perdido tu cita. Sarafina hundió los hombros. En el caos de la entrevista, había olvidado el vestido, los preparativos, la esperanza. Todo parecía haber sido hace una eternidad. Sí, dijo en voz baja. Permíteme llevarte a casa, dijo Julian. No era una pregunta, sino una oferta amable y firme. Mi chofer puede encargarse de que recojan y reparen tu coche. Por favor. Señaló hacia su sedán. La puerta del pasajero abierta. Una invitación a un mundo diferente. Un mundo de seguridad y poder silencioso. Para una mujer cuyo mundo acababa de ser violentamente destrozado, la simple oferta de seguridad incondicional era irresistible. Se aferró a las solapas de su gruesa chaqueta, ajustándosela aún más, y se dejó llevar lejos de la escena de su violación hacia el tranquilo y silencioso santuario de su coche. Al cerrarse la puerta, aislando los ruidos de la ciudad, sintió una profunda sensación de seguridad que no se había dado cuenta de que había estado extrañando en toda su vida. El interior del sedán de Julián era otro mundo. El caos y la mugre del callejón desaparecieron, reemplazados por la serenidad silenciosa y climatizada del cuero suave y la madera pulida. Las ventanas estaban tan insonorizadas que el rugido de la ciudad se reducía a un zumbido distante e ignorable. Era un capullo de riqueza y poder que se movía silenciosamente por las calles. Sarafina se hundió en el asiento del copiloto. El suave cuero se amoldaba a su figura. Era plenamente consciente de la presencia de Julian a su lado, llenando el pequeño espacio. Él no habló, permitiéndole el silencio que necesitaba para procesar la situación, para simplemente respirar. Conducía con una destreza natural y concentrada que resultaba extrañamente tranquilizadora. Tras unos minutos de viaje en silencio, Julián rompió el silencio. «Le pido disculpas», dijo en voz baja, «por lo que tuvo que presenciar.
Mis métodos pueden ser bruscos. Sarafina se giró para mirarlo. Su perfil era marcado, casi clásico, como un emperador romano en una moneda antigua. «Bruto», repitió con un dejo de incrédula ironía en la voz. Eso fue más que abrupto. Fue aterrador para ellos. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. «Y gracias. No sé qué habría pasado si no lo hubieras hecho. No es necesario». La interrumpió con suavidad. «No tolero la fealdad». La miró. «Pareces ser una persona que aprecia la belleza. Ese vestido era una obra de arte». Lo dijo con sencillez, sin la apreciación lúcida que Mitch le había hecho. Reconocía su valor y, por extensión, lamentaba su destrucción. Fue un gesto de respeto que la conmovió más profundamente que un simple cumplido. Le dio su dirección. Un modesto edificio de apartamentos en un barrio seguro, pero a años luz de los enclaves de los ultrarricos. Cuando llegaron, aparcó el coche, pero no hizo ademán de irse. «Sé que esto es un atrevimiento», dijo, volviéndose para mirarla de frente. «Pero imagino que tus planes de la noche se han visto alterados, al igual que los míos. ¿Me permitirías invitarte a cenar a un lugar tranquilo? No tienes que decir nada. No tienes que actuar, solo una cena tranquila. Así que no tienes que estar sola ahora mismo». Sarafina dudó. Su instinto le gritaba que ese hombre era peligroso, que el mundo en el que vivía era de sombras y hombres trajeados y silenciosos. Pero también había sido su salvador. La había tratado con un profundo respeto, casi reverente, y tenía razón. La idea de estar sentada sola en su apartamento, reviviendo el horror del callejón, el sonido de la seda al rasgarse, era insoportable. «Tendré que cambiarme», dijo ella, señalando el vestido arruinado que cubría su chaqueta. «Claro», dijo él, «puedo esperar». Una hora después, ella salió de su edificio. Había elegido un vestido negro sencillo y elegante, un marcado contraste con el vibrante esmeralda. Se había retocado el maquillaje, no para ocultar el estrés, sino para recuperar su identidad. Cuando Julián la vio, una expresión de genuina admiración se dibujó en su rostro. La condujo no al sedán, sino a otro coche que había aparecido mientras ella no estaba. Un Bentley negro reluciente con un conductor de traje oscuro junto a la puerta. La llevó a un restaurante sin cartel, un lugar escondido en una casa histórica. No había anfitriona ni menú. El dueño saludó a Julian por su nombre y los condujo a una mesa apartada en un rincón con vistas a un jardín privado. Disfrutaron de una comida tan exquisita que parecía un sueño. Empezaron a hablar. Él preguntó por ella, no con preguntas indiscretas, sino con un interés sereno y concentrado. Ella se encontró contándole sus ambiciones, su sueño de fundar su propia empresa de diseño gráfico, la entrevista que se había perdido, una reunión crucial con una empresa que podría haber sido su gran oportunidad. Habló de las frustraciones y esperanzas de una mujer talentosa, que intentaba abrirse camino en un mundo a menudo indiferente y, a veces, abiertamente hostil. Él la escuchó, no la interrumpió. No ofreció soluciones superficiales. Simplemente escuchó. Su mirada inteligente no se apartó de su rostro. Cuando ella hablaba, él la hacía sentir como si sus palabras fueran lo más importante del mundo. A su vez, él hablaba poco de sí mismo. Casi nada revelaba sobre su negocio o su vida, pero revelaba su carácter a través de sus observaciones sobre el arte, la arquitectura y la sencilla belleza del jardín exterior. Ella se sintió atraída no por el misterio de su poder, sino por la quietud profunda de su mente. Quedó cautivada por su calma, su inteligencia y la profunda sensación de paz que sentía en su presencia. Para Julian, esto fue una revelación. Pasaba sus días en un mundo de depredadores y aduladores. Sarafina no era ninguna de las dos cosas. Era fuerte, ambiciosa y poseía un espíritu desafiante que se había manifestado incluso en sus momentos más oscuros. Estaba completamente cautivado. Al terminar la velada,
Supo con la misma certeza que guiaba sus decisiones de negocios que no quería que esta fuera su única cena. En las 2 semanas siguientes, Julian Croft actuó con una determinación silenciosa y deliberada para integrarse en la vida de Sarafina. Comenzó con un sencillo y elegante ramo de raras orquídeas verde esmeralda, entregado en su apartamento la mañana después de la cena, con una nota escrita a mano, por la belleza perdida y la fuerza que aún conserva. Fue un gesto de tal precisión que la dejó sin aliento. No la bombardeaba con llamadas ni mensajes. En cambio, le enviaba un solo mensaje al día, un enlace a un artículo interesante sobre diseño, una foto de una obra arquitectónica impactante, un simple: espero que tengas un día tranquilo. Era una presencia sutil y respetuosa, una corriente tranquila en el río de su vida. El coche, su viejo Honda, le fue devuelto 2 días después del incidente. No solo lo repararon, lo habían detallado a fondo, le habían puesto el motor a punto y le habían lavado el interior con champú. Se veía y conducía mejor que el día que lo compró. Guardada en la guantera había una carta de la firma de diseño donde había tenido la entrevista. Fue una disculpa efusiva, explicando que había habido un error de programación y ofreciéndole una nueva entrevista, esta vez con los socios principales. Sarafina sabía con absoluta certeza que era obra de Julian. No solo había arreglado su coche, sino que había reparado un desgarro en su carrera. Su segunda cita fue una visita privada al Met. Después de horas, caminaron por los silenciosos y cavernosos pasillos a solas con las obras maestras de la historia. Julian habló del arte no como un coleccionista, sino como un verdadero admirador, con una visión profunda y apasionada. En el silencio resonante del templo de Dendor, rodeada de antiguos dioses y jeroglíficos, Sarafina sintió que los muros que rodeaban su corazón comenzaban a derrumbarse. Se estaba enamorando de este hombre enigmático, poderoso y sorprendentemente gentil. Sin embargo, la verdadera revelación llegó una semana después. «Tengo un evento benéfico al que debo asistir», le dijo por teléfono. «Es un evento tedioso, pero sería mucho más llevadero si me acompañaras». Sarafina accedió, asumiendo que se trataba de una recaudación de fondos común y corriente. Se compró un vestido nuevo, una impresionante creación de terciopelo azul medianoche que realzaba su figura. Cuando el coche de Julian llegó a recogerla, él la esperaba dentro, luciendo increíblemente guapo con un clásico esmoquín negro. Sostenía una caja de terciopelo. Dentro había un collar de impresionantes diamantes y zafiros, un río de fuego frío y brillante. «Un toque de medianoche a juego con tu vestido», dijo simplemente, con manos delicadas mientras se lo colocaba alrededor del cuello. El evento se celebró en una extensa finca privada en Long Island, que evocaba las mansiones de la Edad Dorada como cabañas. Un río de coches de lujo fluía hacia una casa iluminada por la luz. Al bajar del Bentley, 100 cámaras destellaron. El sonido fue como una ráfaga de ametralladora. Los periodistas gritaron su nombre. Croft. Croft. Un comentario sobre la fusión. ¿Quién es ella? Julian. Sarafina quedó momentáneamente cegada, abrumada. Julian simplemente le puso una mano firme en la espalda y la guió a través de la vorágine como si fuera un suave chaparrón. Dentro, la escala de la riqueza era asombrosa. Era un mar de rostros famosos, políticos, estrellas de cine, magnates tecnológicos, titanes de Wall Street. Y en este océano resplandeciente, Julian Croft no era un pez más. Era el gran tiburón blanco. Los hombres que dirigían países y corporaciones globales se acercaban a él con una diferencia que rayaba en el miedo. Mujeres de rostros increíblemente hermosos miraban a Sarafina con una mezcla de curiosidad y envidia manifiesta. Ella permaneció a su lado, con el collar de diamantes como un peso frío sobre su piel, mientras él se movía entre la multitud. Lo escuchó mientras discutía sobre deuda soberana con un senador, debatía sobre computación cuántica con un multimillonario tecnológico y desestimaba un intento de adquisición hostil con una discreta amenaza de 2 frases
a un rival que lo hizo palidecer. No se trataba solo de un empresario exitoso. Era un rey con un traje impecablemente confeccionado, y este mundo deslumbrante y poderoso era su corte. Por fin lo comprendió. Los hombres en el callejón, la eficiencia silenciosa, el acceso imposible, todo era una pequeña e insignificante fracción de su poder. El hombre que estaba conociendo, el hombre que le enviaba mensajes reflexivos y le hablaba con dulzura sobre arte, era uno de los hombres más poderosos del mundo. La comprensión fue a la vez emocionante y profundamente aterradora. Un león la había salvado y ahora caminaba por su selva. La gala fue un caleidoscopio vertiginoso de poder e influencia. Para Sarafina fue como ser un personaje de película, un sueño surrealista de copas de champán y conversaciones millonarias en voz baja. Lidió con la abrumadora experiencia con una gracia y un aplomo que enorgullecieron enormemente a Julian. No se dejó intimidar. Entabló un debate profundo sobre brutalismo con un arquitecto de fama mundial. Cautivó a un novelista notoriamente quisquilloso y se impuso en una sala diseñada para que los forasteros se sintieran pequeños. Era una reina natural, una reina que acababa de recordar su propio reino. A medida que avanzaba la noche, Julian fue convocado a una reunión privada en la biblioteca de la finca con un grupo de banqueros internacionales. No tardaré más de 20 minutos, le prometió a Sarafina con la mano aún sobre su brazo. ¿Podrás con ello? Creo que puedo sobrevivir, dijo ella con una sonrisa burlona, señalando el suntuoso espectáculo. No te preocupes por mí. Encontró un rincón tranquilo en una terraza con vistas a los magníficos jardines iluminados por la luna. Se apoyó en la balaustrada de piedra, respirando profundamente el fresco aire nocturno, un bienvenido respiro del caluroso y abarrotado salón de baile. Estaba bebiendo una copa de champán, contemplando las lejanas luces de la ciudad, cuando una voz arrastrada a su lado. «Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí». El hombre rondaba los 50 años, con la cara enrojecida por el alcohol y su traje caro arrugado. Era un promotor inmobiliario llamado Richard Sterling, un hombre cuya arrogancia era tan legendaria como su cartera. Había intentado llamar la atención de Julian toda la noche y había sido rechazado repetidamente. «Croft te deja sola. Si estuvieras conmigo, cariño, no te perdería de vista». Sarafina se enderezó, con una sonrisa más tensa. «Estoy disfrutando del aire». «Gracias». Sterling se acercó, invadiendo su espacio. El olor a whisky le olía en el aliento. «No seas así. Una belleza como tú no debería hacérsela difícil. Croft probablemente tenga una docena de ustedes. Puedo ofrecerles un trato más exclusivo». Extendió la mano, cerrándola torpemente sobre su brazo envuelto en terciopelo. Una oleada de terror gélido, un eco fantasmal del callejón, recorrió a Sarafina. «Por favor, quítame la mano de encima», dijo, con la voz bajando a una calma gélida. «¿O qué?» Sterling rió, apretándola con más fuerza. «¿Llamarás a tu sugar daddy?» «Está ocupado haciendo tratos. Ni siquiera notará que te has ido». Antes de que Sarafina pudiera reaccionar, antes de que el equipo de seguridad profesional de Julian, apostado discretamente por todo el terreno, pudiera siquiera llegar al lugar, algo sucedió a una velocidad vertiginosa. Una figura se desprendió de las sombras más profundas del jardín, cerca de la terraza. No era uno de los elegantes guardias de traje de Julian. El hombre vestía de camarero, con una sencilla camisa blanca y pantalones negros, pero se movía con una brutal economía de movimientos, propia de la calle. Era Dale Peterson. Su rostro era más delgado y duro que en el callejón. Su mirada era fría y fija. Subió los escalones de la terraza en 2 zancadas silenciosas. No dijo ni una palabra. Simplemente tomó la muñeca de Richard Sterling. Con un ligero giro, ejerció la presión precisa sobre un grupo de nervios. Sterling jadeó, con el rostro contorsionado de dolor, y su agarre sobre Sarafina se soltó al instante. «¿Qué demonios?», empezó a decir Sterling. Dale no lo dejó terminar.
Hizo girar al hombre mucho más grande, usando su propio impulso en su contra, y lo estrelló de cara contra el balasto de piedra. El crujido de la nariz de Sterling al romperse fue un sonido agudo y repugnante en la quietud de la noche. Dale entonces agarró a Sterling por la parte trasera del cuello y la cintura, medio cargando, medio arrastrando al promotor, ahora gimiendo y sangrando, hacia una entrada de servicio en el otro extremo de la terraza. Otro camarero, Cody Riley, surgió de la oscuridad para abrirle la puerta. Todo el incidente duró menos de 5 segundos. Fue un torbellino de silenciosa y brutal eficiencia. Sarafina permaneció allí, con el corazón latiendo con fuerza, con la copa de champán aún en la mano. Miró fijamente el lugar donde había estado Richard Sterling. Miró las sombras de donde había salido el camarero. Era Dale. Estaba segura de ello. El rostro era inolvidable, pero no podía serlo. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo? El hombre, Dale, se detuvo una fracción de segundo antes de desaparecer por la puerta de servicio con su carga. La miró. No era una mirada de reconocimiento ni de malicia. Era la mirada profesional e inexpresiva de un soldado que confirma que un objetivo está asegurado. Luego desapareció. Desapareció entre las sombras de las que salió. Sarafina se quedó sola en la terraza iluminada por la luna, con el silencio resonando en sus oídos, ante la terrible y escalofriante certeza de que su salvador y su antiguo atacante eran la misma persona. El resto de la gala transcurrió en un borrón para Sarafina. Cuando Julian regresó de su reunión, la encontró de nuevo en el salón, pálida y rígida. Inmediatamente supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, escudriñando a la multitud en busca de amenazas. «Quiero irme a casa, Julian», dijo ella con un susurro tenso. Él no le preguntó nada. Simplemente asintió, se disculpó con el anfitrión y la acompañó fuera de la finca, de vuelta al silencioso y protector refugio del Bentley. El viaje de regreso a la ciudad estaba cargado de una tensión tácita. Sarafina miraba por la ventana. Las brillantes luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, pero no las veía. Estaba repasando el brutal ballet de 5 segundos de violencia en la terraza. La imagen de Dale Peterson, su rostro una fría máscara de determinación, se le quedó grabada a fuego. De vuelta en el vestíbulo de mármol y cristal del ático de Julian, un espacio extenso que ocupaba las 3 últimas plantas de un rascacielos con vistas a Central Park. Finalmente se giró para mirarlo. Llevaba la chaqueta quitada, la corbata. Se relajó. La miró con ojos pacientes y preocupados. Se llamaba Dale, dijo Sarafina con la voz ligeramente temblorosa. El camarero de la terraza era uno de los hombres del callejón. Julian no pareció sorprendido. No lo negó. Simplemente asintió con expresión sombría. Sí. Esa sola palabra fue una confesión, y golpeó a Sarafina con la fuerza de un golpe físico. Las implicaciones la asaltaron como una oleada repugnante. ¿Qué hacía allí? ¿Qué les hiciste, Julian? Dijiste que no volverían a molestarme, y no lo han hecho, dijo en voz baja. Nunca lo harán. Eso no era no molestarme, replicó ella, alzando la voz con una mezcla de miedo y rabia. Eso era algo más. Él me estaba observando. ¿Estaba allí para qué? Para protegerme. El hombre que me sujetó mientras su amigo me rasgaba el vestido ahora es mi protector. Lo absurdo, el puro horror moral, la mareaba. Julián se acercó al amplio ventanal que daba a la ciudad dormida. Contempló la interminable red de luces durante un largo instante antes de hablar. De niño, empezó en voz baja y reflexiva. Mi familia no era adinerada. Vivíamos en un barrio peligroso. Vi cosas. Vi abusadores que se aprovechaban de los débiles porque podían. Vi depredadores que nunca rindieron cuentas. Aprendí una lección muy simple. Lo único que detiene a un lobo es un lobo más grande y peligroso o una cadena. Se giró para mirarla. Esos hombres del callejón eran lobos. Enviarlos a prisión habría sido fácil. Habrían cumplido unos años.
aprendido a ser mejores criminales, y luego habrían regresado al mundo, más enojados y amargados que antes. Habrían encontrado otras víctimas. El ciclo continuaría. Fue un resultado inaceptable. Entonces, ¿qué hiciste?, susurró, aunque ya temía saber la respuesta. Los encadené, dijo Julian con voz fría y dura como el acero. Les quité la vida. Sus deudas, sus secretos, su futuro son míos. Ya no existen como Mitch, Dale y Cody. Ahora son activos, herramientas y su única función. El único propósito que los salva de la aniquilación que les prometí es garantizar su seguridad. Él lo explicó todo. La opción que les dio: condenación o salvación mediante la servidumbre. El entrenamiento intensivo al que fueron obligados a someterse, física y psicológicamente, cómo los transformaban de matones brutales en un equipo de seguridad discreto y brutalmente efectivo. Sus instintos cotidianos se agudizaron y reutilizaron para protegerla. Sarafina se dejó caer en un mullido sofá blanco, con las piernas repentinamente débiles. Se abrazó, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Esto iba mucho más allá de la simple justicia. Era una forma de feudalismo, de esclavitud moderna. Fue un paquete oscuro y aterrador, hecho en su nombre sin su conocimiento ni consentimiento. Miró al hombre del que se estaba enamorando, al hombre que hablaba de arte con tanta pasión, al hombre que le había mostrado tanta ternura, y vio una faceta de él absolutamente despiadada, un hombre capaz de doblegar el mundo a su voluntad, reescribiendo la vida de los demás como si fuera un dios. «Me tienes miedo», dijo él, con la voz impregnada de un profundo y silencioso arrepentimiento. «No sé qué soy», respondió ella con sinceridad, con la voz temblorosa. «Te agradezco que me hayas salvado, Julian. Pero esto es monstruoso». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, un abismo terrible e insalvable. Los cimientos de su floreciente relación, cimentadas sobre escenas tranquilas y momentos compartidos, se estaban resquebrajando de repente, amenazando con romperse por completo bajo el peso de esta terrible verdad. Los días posteriores a la confesión de Julian fueron un paisaje de fría y silenciosa distancia. Sarafina se encerró en sí misma, erigiendo muros que ni siquiera Julian, con todo su poder y recursos, pudo derribar. Respondía a sus llamadas con cortesía y sin compromiso. Rechazaba sus invitaciones. La calidez y la relajada intimidad que habían empezado a forjar habían desaparecido, sustituidas por un abismo de incertidumbre moral. Se sentía atrapada en una paradoja. El mismo acto que los había unido, su intervención decisiva, era ahora la fuente de una revelación aterradora que amenazaba con separarlos. Luchó con su monstruosidad. Julian no los había matado. No los había mutilado. Había hecho algo posiblemente más profundo. Los había borrado. Había tomado a 3 hombres, por viles que fueran, y los había despojado de su libre albedrío, convirtiéndolos en instrumentos vivientes de su propósito. Fue una demostración de poder tan absoluta que rozaba lo tiránico. ¿Cómo podía amar a un hombre capaz de hacer eso? ¿Cómo podía sentirse segura con alguien cuya protección se forjaba contra la subyugación ajena? Intentó verlo desde su perspectiva. Repasó el recuerdo del callejón, la sensación de la mano sucia de Mitch, el sonido de la seda al rasgarse, el terror puro y descarnado. Julian tenía razón. La prisión era una puerta giratoria. El sistema judicial era defectuoso, lento y a menudo insatisfactorio. Lo que él había ideado era un círculo vicioso de justicia. Los perpetradores eran obligados a un acto de penitencia de por vida, y su castigo estaba directamente vinculado al bienestar de la víctima. Era una solución de una elegancia brutal y escalofriante. ¿Pero era correcta? Sus noches eran de insomnio. Se paraba en la ventana de su apartamento, mirando la calle, y se preguntaba si alguno de ellos estaría ahí fuera observando desde un coche aparcado o una puerta oscura. ¿Eran sus guardianes o sus carceleros? ¿Estaba protegida o era el ancla de sus cadenas? La idea le ponía los pelos de punta.
Una semana después de la gala, ocurrió un pequeño incidente. Una noche, volvía a casa del metro cuando dos jóvenes, claramente drogados, empezaron a seguirla. Sus comentarios se volvían cada vez más lascivos y agresivos. Un miedo frío y familiar empezó a hormiguearle la nuca. La calle estaba oscura, casi desierta. Aceleró el paso. El corazón le latía con fuerza. Justo cuando uno de ellos se abalanzó para agarrar su bolso, un autobús urbano se detuvo en la esquina con un fuerte silbido de frenos de aire, iluminando la escena con sus faros. Los dos hombres, asustados, se protegieron los ojos y huyeron en la oscuridad. Parecía una coincidencia, un golpe de suerte. Pero entonces, Sarafina notó que el autobús estaba completamente vacío, salvo el conductor, y que no se había detenido en ninguna parada designada. El conductor, un hombre corpulento con uniforme estándar, captó su mirada por una fracción de segundo. Hizo un leve gesto de asentimiento, casi imperceptible. Entonces, las puertas se cerraron con un siseo y el autobús arrancó. Supo, con una repentina y escalofriante certeza, que no era una coincidencia. Eran ellos. Era el sistema de Julian en acción, un sutil escudo invisible que la había protegido sin tocar a nadie. Esa noche no pudo dormir en absoluto. Pensó en el mundo tal como era, no como deseaba que fuera. Era un mundo con hombres como Mitch Brenner y Richard Sterling. Era un mundo donde una mujer que caminaba sola de noche era un objetivo. Julian no había creado ese mundo. Simplemente reconoció su brutalidad y forjó una respuesta brutal. Sus métodos eran oscuros, moralmente complejos y aterradores, pero efectivos. Tenía que tomar una decisión. Podía huir de Julian y del mundo peligroso y moralmente gris que representaba. Podía intentar encontrar una vida de moralidad simple y limpia, fingiendo que los lobos no existían. O podía aceptar la realidad de la jungla y al feroz y peligroso león que la había reclamado como suya. Podía aceptar su protección con todas sus terribles implicaciones y, al hacerlo, reclamar su propio poder en ese mundo. A la mañana siguiente lo llamó. Julian, dijo con voz clara y firme, sin rastro de vacilación. Me gustaría verte. Cuando llegó a su apartamento, ella lo recibió en la puerta. Miró sus ojos tormentosos, buscando al monstruo que temía, pero solo vio al hombre que había escuchado sus sueños, que la había cubierto con su abrigo, que había traído un orden absoluto y aterrador al caos de su vida. Me equivoqué al llamar monstruoso a lo que hiciste, dijo en voz baja. Es aterrador. Es despiadado, pero el mundo está lleno de monstruos, Julián. Simplemente tú eres mejor combatiéndolos. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos y se puso de puntillas para besarlo. No fue un beso vacilante, fue un beso de aceptación, de comprensión, de una decisión consciente de entrar en su mundo. El vínculo entre ellos, forjado con violencia y templado por esta terrible verdad, era ahora inquebrantable. Ella había aceptado el peligroso mundo que él dominaba, y al hacerlo, finalmente había encontrado su lugar en él. Con la aceptación de Sarafina, comenzó un nuevo capítulo. El abismo moral entre ellos se había superado, y su relación se profundizó en una poderosa alianza simbiótica. Julian, quien había pasado su vida rodeado de personas que querían algo de él, finalmente encontró a alguien que lo veía en su totalidad. El caballero, el magnate y el operador despiadado, y decidió apoyarlo. Sarafina, a su vez, sintió una sensación de seguridad que la liberó. Ya no miraba por encima del hombro, volcó toda su energía en su carrera. Con una inversión discreta de un socio silencioso que Julian había gestionado, dejó su trabajo y fundó Emerald Design, su propia firma de diseño gráfico. Su talento, ahora libre del miedo y las limitaciones económicas, floreció. Pero el mundo que Julian habitaba era un campo de batalla perpetuo, y la paz siempre era una tregua temporal. Su último proyecto fue la adquisición hostil de Ethelred Industries, una empresa competidora extensa, ineficiente pero poderosa,
dirigida por un hombre llamado Alistair Finch. Finch era un hombre adinerado, un hombre que veía los negocios no como un juego de estrategia, sino como un derecho de nacimiento. Consideraba a Julian Croft un advenedizo, un depredador de mala muerte, y lo despreciaba con una pasión aristocrática. Finch había combatido la adquisición con todas las herramientas a su disposición: impugnaciones legales, manipulación del mercado, difamaciones mediáticas. Pero el ataque de Julian fue demasiado implacable, demasiado preciso. Finch estaba perdiendo, y como cualquier animal acorralado, se estaba volviendo desesperado y cruel. Los investigadores de Finch, lo mejor que el dinero podía comprar, trabajaron incansablemente para encontrar una debilidad en la armadura de Julian. No encontraron nada. La vida de Julian era una fortaleza de inexpugnabilidad legal y financiera. Pero entonces encontraron a Sarafina. Para Finch, ella era el objetivo perfecto. Una mujer hermosa e inteligente de origen humilde, que de repente se había convertido en la compañera inseparable del ermitaño más poderoso de la ciudad. No era una persona adinerada. No tenía una familia poderosa. En la visión cruel y calculadora de Finch, ella era una anomalía, una vulnerabilidad, la armadura. Él no creía en el amor, creía en la influencia, y Sarafina Monroe decidió, sería suya. El plan no consistía en violencia brutal. Finch era más sofisticado que eso. Su objetivo era desacreditarla, humillarla y, en última instancia, controlarla, usándola como peón para obligar a Julian a desistir de la toma de control. Contrató a un equipo de agentes privados, profesionales astutos especializados en difamación. Empezaron a indagar en el pasado de Sarafina, buscando cualquier trapo sucio, cualquier error, cualquier exnovio descontento al que pudieran manipular. Empezaron a seguirla, no con la intención de hacerle daño, sino de crear una situación comprometedora. Su plan era drogarla en un restaurante, alojarla en una habitación de hotel con un acompañante masculino contratado y tomarle fotos que la presentaran como una cazafortunas infiel. Una historia que los medios sensacionalistas, impulsados por el dinero de Finch, devorarían con entusiasmo. Finch tenía confianza. Sus agentes eran los mejores. Contaban con la tecnología de vigilancia más avanzada y habían ejecutado planes similares sin problemas en el pasado. Siguieron de cerca los movimientos de Sarafina, anotando sus rutinas, su café matutino en una pequeña cafetería, sus reuniones con clientes, sus noches en su nueva oficina. Vieron el equipo de seguridad profesional de Julian, los elegantes hombres de traje que guardaban una distancia prudencial. Eran buenos, pero el equipo de Finch sabía cómo burlarlos. Planearon la operación para un jueves por la noche, cuando Julian tenía previsto tomar un vuelo a Zúrich. Lo que Alistair Finch y su equipo de profesionales de alto nivel no sabían, no podían saber, era que no eran los únicos que vigilaban a Sarafina. Eran los lobos que rondaban lo que creían un cordero vulnerable. Ignoraban por completo a los otros lobos, más sarnosos y peligrosos, que ya estaban allí, ocultos en las sombras, vigilando el rebaño. Mitch, Dale y Cody, operando desde una camioneta anodina, repleta de su propio equipo de vigilancia. Menos sofisticado pero brutalmente efectivo, llevaban una semana rastreando al equipo de Finch. Reconocieron al instante la vigilancia sobre Sarafina. Era un trabajo profesional, lo que significaba que representaba una amenaza más allá del caos callejero, y cualquier amenaza contra ella era una amenaza para su propia existencia. Esta era la primera prueba real del monstruoso acuerdo de Julian, y el resultado no se decidiría en una sala de juntas, sino en las calles frías e implacables. Mitch Brenner estaba sentado en la parte trasera de la oscura y sofocante furgoneta de vigilancia, con el resplandor de 3 monitores, proyectando una luz verde enfermiza en su rostro. La furgoneta olía a café rancio, cajas de pizza viejas y el ligero olor metálico del ozono de los aparatos electrónicos. Esta era su vida ahora. Horas de aburrimiento aplastante, interrumpidas por momentos de intensa adrenalina concentrada. Observó las imágenes. Una de un dron que volaba a 150 metros de altura.
otra de una cámara oculta en una caja de periódicos frente a la oficina de Sarafina, y otra de la cámara corporal de Cody, quien se hacía pasar por un indigente a 2 manzanas de distancia. Se están moviendo. La voz de Dale se oyó entrecortada por los auriculares. Giles Dale estaba aparcado en un taxi destartalado calle abajo, un camuflaje urbano perfecto. 2 de ellos se dirigían al restaurante. La furgoneta de la compañía de gas acababa de detenerse en el callejón de atrás. Mitch se acercó rápidamente al restaurante, un elegante restaurante italiano donde Sarafina se encontraba con un cliente. Vio a los hombres de Finch, 2 profesionales impecables con ropa informal cara, sentarse en una mesa cerca del fondo. Parecían clientes normales, pero Mitch sabía que no era así. Había pasado su vida en la miseria, aprendiendo el sutil lenguaje de los depredadores. Estos hombres tenían la misma quietud, la misma conciencia depredadora, de la que alguna vez se enorgulleció. Eran cazadores. Pero él también. Elias quiere que nos retiremos, dijo Mitch por el micrófono con un gruñido bajo. Dijo que el equipo principal de Julian puede con ello. La interceptarán. El equipo principal busca un secuestro. Dale respondió. Buscan un arma. Estos tipos son más listos que eso. Usarán una aguja, no una bala. Harán que parezca que se descuidó y se emborrachó. Negación plausible. Los agentes no lo verán venir hasta que sea demasiado tarde. Dale tenía razón. El equipo de seguridad de Julian, hombres reclutados del servicio secreto y las fuerzas especiales, estaba entrenado para detener amenazas físicas evidentes. Buscaban un intento de asesinato, un secuestro. No buscaban una jugada sutil, una conversación discreta ni una bebida derramada. Pero Mitch, Dale y Cody entendían ese mundo. Sabían que el verdadero daño a menudo venía con una sonrisa, no con un grito. Conocían los callejones, las entradas de servicio, el personal corruptible. Este era su terreno. Al diablo con Elias. Mitch tomó una decisión, la primera verdaderamente autónoma que había tomado en meses. Esta es nuestra guardia. Nosotros nos encargamos. Miró el plano del restaurante que le habían comprado a un camarero descontento al que habían sobornado hacía una semana. Cody, te toca. Entrada de servicio. El lavaplatos. Héctor te espera. Cree que eres su primo, que le cubre el turno. Ve a la cocina. Dale, estás en la puerta. Yo me encargo de las comunicaciones. El plan era una infiltración a toda velocidad. Cody, quitándose su disfraz de vagabundo, se coló en la cocina del restaurante. Era solo una cara más, en el ambiente caótico y húmedo. Vio a uno de los hombres de Finch, el que no estaba en la mesa, hablando en voz baja con uno de los camareros, intercambiando un pequeño frasco en un apretón de manos. El camarero se dirigió entonces a la barra para preparar la bebida de Sarafina. Cody se movió con un nuevo propósito. Sin querer, hizo tropezar a un camarero, haciendo que una bandeja de platos sucios se estrellara contra el suelo. En el caos resultante, interceptó al camarero, tomó el cóctel con droga y lo cambió por uno idéntico y limpio de la barra. El cambio completo tardó 3 segundos. Mientras tanto, en la entrada del restaurante, Dale vio a los otros 2 agentes levantarse para irse, aparentemente con su trabajo hecho. Al salir, Dale detuvo su taxi junto a la acera. «¡Taxi!», gritó con voz amable. Los hombres, queriendo irse rápidamente, se apiñaron en la parte trasera, cerrando las puertas con un golpe seco y definitivo. Al alejarse el taxi, uno de ellos dijo: «La guardia Terminal B». Dale sonrió por el retrovisor. «Cambio de planes», dijo, y dobló por una oscura y desierta calle industrial junto al muelle. De vuelta en la camioneta, Mitch observó a Sarafina terminar su cena, completamente ajeno al drama que acababa de desatarse a su alrededor. La clienta se fue, pagó la cuenta y salió por la puerta principal. Uno de los guardias de seguridad de Julian, un hombre que desconocía que su protegido acababa de ser rescatado, la siguió discretamente a 15 metros de distancia. Estaba a salvo.
La conspiración había sido desmantelada desde dentro, no con una fuerza abrumadora, sino con la astuta e invisible eficiencia que solo los hombres que habían vivido en las sombras podían dominar. Mitch se recostó, con una sensación sombría y desconocida asentándose en su pecho. No era orgullo, no era felicidad. Era la satisfacción absoluta e innegable de un trabajo bien hecho. La había protegido. Había cumplido su propósito. El monstruo había custodiado con éxito a la reina durante una noche. La reunión tuvo lugar en un lugar de absoluta neutralidad y esterilidad. Una sala de conferencias insonorizada en el piso 34 de una anodina torre de oficinas de cristal en el distrito financiero. Una propiedad de Croft Enterprises Shell Corporation. No había nada en las paredes, solo una larga mesa de obsidiana pulida y 12 sillas. Julian no estaba. Sarafina no estaba. Esta era una reunión entre los instrumentos de poder. Elias Vance estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una postura perfecta y las manos cruzadas. Parecía tallado en granito. Estaba flanqueado por los dos líderes del equipo principal de seguridad de Julian, ambos ex coroneles de las fuerzas especiales, con rostros duros e indescifrables. Miraban al hombre que tenían delante con una mezcla de curiosidad profesional y desdén apenas disimulado. Mitch Brenner estaba de pie al otro extremo de la mesa. Estaba limpio, duchado y vestía un sencillo traje gris oscuro que le había proporcionado la organización de Elias. Le quedaba bien, pero parecía muy incómodo, como un lobo obligado a llevar collar. Estaba solo. Dale y Cody estaban en una sala de espera al final del pasillo, tras haber dado sus respectivos informes. «Has violado una orden directa», empezó Elias con voz monótona y sin inflexión. «Te ordené que te retiraras para que el equipo principal manejara la amenaza». Mitch sostuvo su mirada. El miedo seguía presente en lo profundo de sus ojos, pero ahora se superponía con algo más. Una confianza dura y sombría. «Tu equipo habría fracasado», declaró Mitch, no como un insulto, sino como un hecho. Estaban esperando una bomba. Los hombres de Finch usaban un susurro. Lo oímos. Uno de los coroneles se removió en su silla. «Mis hombres son los mejores del mundo. Habríamos identificado y neutralizado la amenaza». «Sin ofender, coronel», dijo Mitch, con un dejo de su viejo sarcasmo callejero en la voz. «Pero sus hombres buscan tanques. Buscamos al tipo con un cuchillo en la bota». «Otra guerra. Tu equipo habría actuado después de que la drogaran. Habrían detenido el secuestro en la habitación del hotel. Pero las fotos ya se habrían tomado. El daño ya estaría hecho. Detuvimos el juego antes del pitido inicial». Mitch puso una pequeña memoria USB negra sobre la mesa. «Esto es todo». Audio y video completos desde el interior del taxi. Los hombres de Finch hablaron mucho al darse cuenta de que no iban al aeropuerto. Deslizó el disco duro por la mesa larga. Se detuvo justo frente a Elias. Confirmaron todo el complot. La orden directa de Alice Tister Finch. El plan de usar las fotos para chantajear al señor Croft y obligarlo a abandonar la adquisición de Ethelred. Todo está ahí. Elias recogió el disco duro, sujetándolo entre el pulgar y el índice. No lo miró. Siguió observando a Mitch. «Y los agentes, contenidos», dijo Mitch. «Actualmente disfrutan de la hospitalidad de un contenedor en un almacén seguro en los muelles de Red Hook. Están ilesos, pero muy incómodos». Un largo silencio llenó la sala. Los dos coroneles miraron a Elias, esperando su juicio. Habían sido superados en estrategia. Sus protocolos habían demostrado ser inadecuados por un trío de matones callejeros. La humillación fue un trago amargo. «Se arriesgaron», dijo Elias finalmente. «Si hubieran fallado, si algo le hubiera pasado, su acuerdo con el señor Croft habría sido eliminado de la forma más permanente imaginable». «No fallamos», dijo Mitch simplemente. Elias lo observó un momento más. Vio el cambio en el hombre. El matón desafiante e inútil del callejón había desaparecido.
En su lugar había algo más duro, más centrado, más peligroso. Julian Croft, en su infinita y aterradora sabiduría, no solo había encadenado a estos hombres, sino que los había reforjado. Les había dado un propósito, y contra todo pronóstico, lo estaban logrando con creces. Tú y tu equipo han sido efectivos, admitió Elias. Era el mayor elogio que podía ofrecer. Su presupuesto operativo aumentará. Tendrán acceso a equipo mejorado. De ahora en adelante, actuarán como el principal equipo de avanzada de Paisano. Tienes la autoridad para actuar ante cualquier amenaza percibida. Miró a los coroneles. Te coordinarás con ellos. Los coroneles asintieron con rostro sombrío. Mitch asintió una vez, aceptando las nuevas condiciones. Se giró para irse. Brenner. La voz de Elias lo detuvo en la puerta. Mitch se giró. ¿Por qué? Elías le hizo la primera pregunta sincera que jamás le había hecho. ¿Por qué desobedecer mi orden? No se trataba solo de demostrar que eras mejor. ¿Qué era? Mitch guardó silencio un momento, pensando. Se miró las manos, callosas y llenas de cicatrices. Cuando el señor Croft nos dio la opción, dijo despacio, con voz ronca, nos quitó la vida. Todos sabemos que somos hombres muertos que caminamos con su correa, pero nos encargó protegerla. Si dejamos que otro lo haga, si nos quedamos de brazos cruzados mientras ella resulta herida, no estamos muertos. Somos inútiles. Y prefiero estar muerto que inútil. Hizo una pausa. Nos salvó esclavizándonos. Lo mínimo que podemos hacer es ganarnos la vida. No esperó una respuesta. Salió de la habitación, dejando a Elias Vance solo con la escalofriante e innegable prueba de que el monstruoso acuerdo de Julian Croft no solo había creado guardianes, sino creyentes. Los primeros rayos del amanecer se asomaban por el horizonte, tiñendo el cielo de delicados tonos rosa y dorado. La extensa metrópolis, abajo, apenas comenzaba a despertar, como un gigante dormido que respiraba el fresco aire de la mañana. En el balcón del ático, sobre la ciudad que despertaba, Julian Croft rodeaba con el brazo a Sarafina Monroe. Ella estaba apoyada en él, vestida con una de sus suaves túnicas de cachemira, y una taza de café humeante le calentaba las manos. El silencio entre ellos era reconfortante, profundo, un testimonio de las tormentas que habían superado juntos. El imperio de Alistair Finch se había derrumbado hacía 2 días. La información de la memoria USB que Mitch le había proporcionado era un arma de precisión quirúrgica, presentada anónimamente a la junta directiva de Ethel Industries y filtrada simultáneamente a un selecto grupo de periodistas financieros. Las revelaciones de la conspiración criminal de Finch fueron un golpe mortal. La junta directiva forzó su renuncia inmediata. Las acciones se desplomaron. Al mediodía, Croft Enterprises había entrado arrasando y adquirido la empresa entera por una miseria. Finch estaba arruinado. Su legado, borrado. Su nombre, sinónimo de desgracia. Pasaría el resto de su vida luchando contra acusaciones federales. Julian no solo había ganado, había aniquilado a su rival sin siquiera alzar la voz. ¿Se acabó?, preguntó Sarafina en voz baja. Su voz apenas un susurro contra la inmensidad del paisaje urbano. ¿Con Finch? Sí, dijo Julian, con la mirada fija en el horizonte. Pero siempre habrá otro Finch. El mundo está lleno de ellos. Y siempre habrá hombres como Mitch, añadió. Una constatación de hechos, no un juicio. Ahora conocía toda la historia de cómo se había desmantelado el complot de Finch. Julian no le había ocultado nada. Comprendió que su seguridad no había sido garantizada por profesionales refinados, sino por los mismos hombres que una vez fueron su mayor amenaza. Saberlo aún la inquietaba, un complejo mar de emociones. Aún estaba aprendiendo a desentrañarlas. Sí, Julian estuvo de acuerdo, y por eso son necesarios. La miró, y su mirada tempestuosa se suavizó. Te he pedido que aceptes un mundo brutal.
Sarafina, he traído sombras a tu vida. Tú trajiste a la luz las sombras que ya existían. Ella lo corrigió con suavidad. Extendió la mano y tocó la tenue cicatriz plateada que apenas se veía en su mandíbula, una reliquia de una pelea callejera olvidada hace mucho tiempo en su juventud. Eres producto de esa brutalidad, Julian. Es lo que te hizo lo suficientemente fuerte para protegerme, y lo que te hizo lo suficientemente sabio para saber que a veces la única manera de controlar a un monstruo es darle una nueva jaula. Sonrió, una rara y genuina expresión de paz. Había construido un imperio de acero y datos, una fortaleza de riqueza y poder. Pero aquí, en este balcón, con esta mujer en brazos, por fin había encontrado un refugio. Su amor no era un cuento de hadas, era una alianza forjada en las duras realidades del mundo. Era un vínculo que reconocía la oscuridad, pero se negaba a extinguirse por ella. Había creado un nuevo orden brutal, poco convencional y moralmente ambiguo para protegerla, y al hacerlo, había encontrado un respiro para sí mismo. Su poder era absoluto, no porque pudiera comprar nada, sino porque había sido capaz de convertir el más horrible de los venenos en un extraño y potente antídoto. Había convertido a sus monstruos en sus guardianes. El sol amaneció de lleno en el horizonte, inundando el balcón con una cálida luz dorada. Era un nuevo día para la ciudad, para ellos. Julian Croft, el rey de una jungla de cemento, abrazaba a su reina, seguro en su amor y en los feroces e invisibles muros que había construido alrededor de su mundo. Permanecieron juntos, dos sobrevivientes, dos compañeros, contemplando el amanecer sobre el reino que él comandaba y que ella había llegado a comprender. La historia de Julian y Sarafina no es una de simples héroes y villanos. Es una historia sobre la naturaleza del poder y el brutal álgebra de la justicia. Nos recuerda que, a veces, las heridas más profundas no las infligen nuestros enemigos, sino las decisiones que tomamos para proteger a quienes amamos. En un mundo lleno de depredadores, Julian Croft decidió no solo construir un muro más alto, sino domesticar a los propios lobos, obligándolos a una penitencia severa y perpetua. Enfrentó la brutalidad con una forma de control más refinada y absoluta. Demostró que la jaula más efectiva no es la de barrotes de acero, sino la de propósito. Su historia de amor, nacida de un momento de violencia, se convirtió en testimonio de la idea de que incluso en los rincones más oscuros del alma humana, la redención, o al menos la reorientación, es posible, aunque tenga un precio terrible. ¿Qué opinas? ¿Fue la solución de Julian un acto de justicia o un monstruoso acto de tiranía? ¿Pueden hombres como Mitch, Dale y Cody ser verdaderamente redimidos, o son simplemente monstruos encadenados? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia de justicia oscura y amor complejo te resonó, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para ver más historias que exploran las sombras,